Hola, buenos días. Nuevamente estamos en nuestra escuela bíblica dominical. Hoy tenemos un tema muy bonito, pero con muchos retos. Nos alentamos mutuamente y necesitamos el ánimo de otros y ellos necesitan el nuestro, el mutuo. Y seguimos nuevamente en Efesios 4, pero ahora de los versículos 17 al 32. Y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, te bendecimos, te alabamos y te damos gracias por estar con bien hasta estos momentos. Queremos pedir que tu Espíritu Santo tome el control de esta lección, que sea lo que tú quieres que tu pueblo aprenda, que la gente sepa, Señor, y que lo podamos poner en práctica, Señor. Es una lección de grandes retos, pero es lo que tú quieres para nosotros, Señor. Ayúdanos para poder lograrlo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos al contexto en lo que se escribió estos versículos. Pablo sigue animando, alentando a los creyentes a disfrutar de la nueva vida que ahora tienen en Cristo. Los anima con 12 imperativos, con 12 oraciones que dan una orden, vamos a decir, desafiando a los hermanos a despojarse del viejo hombre para vestirse del nuevo hombre que ahora está conformado como Cristo quiere que sean, porque han nacido de nuevo. Esta nueva vida actualizada cuando Cristo da el paso, cuando la persona da el paso definitivo para aceptar a Cristo, entonces es una nueva criatura. Entonces rechaza su mentalidad vana anterior y ahora va a vivir una vida nueva. Ahora, Pablo amonesta a los hermanos para que desechen la vieja forma de vida y permanezcan fieles del 17 al 22 a la nueva vida que deben de vivir. La mayoría de las cartas de Pablo se dividen en dos partes. Una son indicativa y la otra es imperativa. Una es indica, ora por ellos, los alaba, X. Pero la otra es lo que quiere que ellos hagan con respecto a la carta que les está mandando, de acuerdo a la necesidad de cada iglesia. Indicativa, relata lo que en términos doctrinales, lo que en doctrina quería que supieran, y revela lo que Dios ha hecho por nosotros. Ahora, la forma imperativa, lo que debe de ser en términos morales, y expone lo que Dios espera de nosotros. En esas dos partes se dividen casi todas las epístolas del apóstol Pablo. Este pasaje pertenece al género imperativo. Estas partes, estos versículos que vamos a tratar, son de la parte imperativa, no de la parte indicativa. Comienza diciendo, esto pues quiero y requiero en el Señor. Reta a los cristianos a tener un comportamiento ético cristiana, una moral cristiana, diferente a su forma de vida anterior. Ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Recuerden que los gentiles eran todos los que no eran judíos. Entonces todos ellos habían ya aprendido del evangelio y venían ahora a congregarse a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Llega un momento en la vida del cristiano verdadero cuando su pensar y su manera de vivir son transformadas. No quiere decir que te hicieron un coco wash, sino que tú vas aprendiendo lo que dice la palabra de Dios y en base a ello vas cambiando tu manera de pensar y de actuar. Pablo espera que ya no se comporten como lo eran antes. Antes tenían el entendimiento entenebrecido, o sea, la mente, su corazón en tinieblas, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones. No había sensibilidad, no había razonamiento, estaban en tinieblas y vivían en la vanidad de su mente. Llega a la mente del incrédulo, está vacía de toda virtud, no hay virtud buena en ella, pues está controlada por la ignorancia espiritual. No quiere decir que las personas que no han aceptado a Jesús como su Salvador no tengan una buena manera de vivir, pero es eso, una buena manera de vivir. Dios no nos llama a ser buenos, nos llama a que tengamos una relación con Dios. Eso no se arregla con educación normal. Pues vamos a enseñarles, vamos a adoctrinarles, vamos a decirles lo que dice la palabra de Dios.
Sí, pero tiene que haber una transformación espiritual. Si el Espíritu Santo no está en mi vida, las cuestiones espirituales no las voy a discernir igual. ¿Por qué? Porque lo espiritual se discierne espiritualmente, lo carnal se discierne carnalmente. Pablo describe las prácticas gentiles, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Vamos a ver qué es lascivia, vamos a ver qué es avidez. Aquí lo hace con la intención de comprobar los efectos de la ignorancia espiritual del mundo pagano. La gente que no conoce de Cristo, que no ha tenido una relación con Cristo, entonces es un mundo pagano. Pierden toda sensibilidad, viven sin freno ni moral. Lascivia incluye el libertinaje, impureza, incluyendo la inmoralidad sexual. Va muy relacionado con la inmoralidad sexual, todo lo que es impuro, todo lo que no es sano, santo. Y avidez es que desde un deseo fuerte con pasión desordenada, o sea, es querer más. Estoy cometiendo este pecado, continúo en él y quiero ir más allá todavía, más allá todavía. También incluye avaricia, extendiendo que la practicaban el pecado con exceso y nunca se saciaban, nunca estaban satisfechos. O sea, con avidez incluye avaricia, que querer más y nunca estar satisfechos. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Qué está diciendo? No se los estoy diciendo porque a mí se me ocurra, ni porque quiero que me imiten. Y en alguna ocasión Pablo dijo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Pero aquí lo está diciendo, ¿de quién lo aprendieron? De Cristo. Habían aprendido una conducta de santidad al contemplar a Cristo con fe y como reglas dadas por Pablo. O sea, lo que Pablo les estaba pidiendo es lo que ellos aprendieron al ver a Jesús, al conocer de Jesús de acuerdo a la vida que él había vivido. En base a eso, Pablo les está pidiendo. Si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. O sea, ¿realmente Jesús ha hecho un cambio en tu vida, en tu manera de pensar? Si entonces es así, entonces tienes que cambiar esas maneras de hacer que antes hacía. Reconoce que los efesios oyeron el evangelio por él y sus asociados. Eran solo mediadores de Cristo. O sea, hubo personas como Pablo, como Pedro, como Bernabé, como Silas, como todos esos que les enseñaron. Bueno, fueron mediadores de lo que Jesús vivió y se los mostraron a ellos. Acuérdense que para entonces todavía no tenían la Biblia, por eso había necesidad de mandar cartas. Solo Cristo autoriza la demanda. O sea, ¿en base a qué? A los méritos de Cristo. Por eso muchos cuando oran dicen en los méritos de Cristo Jesús, porque por propio Pablo podría decirlo porque fue ejemplo, pero él no se está poniendo como ejemplo, él está poniendo el ejemplo de Cristo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, dice, que está viciado conforme a los deseos engañosos, a la tranza, a la trampa, a la mentira, a lo malo, porque es nuestra naturaleza humana. Presenta la conducta anterior como ropa contaminada que debe ser tirada a la basura. Nos dicen hoy en día, si alguien está enfermo de COVID, ponga los desechos en una bolsa y ciérrela bien, y si puede póngale un cordón rojo. ¿Por qué? Porque hay que desecharlo. Bueno, así como esos desechos tóxicos, tenemos que desechar la manera anterior de vivir. Vamos a la segunda parte de nuestra lección. El cristiano debe estar vestido del nuevo hombre, de la cabeza hasta la punta de los pies. Versículos del 23 al 28. Pablo empieza a describir la vida en Cristo, renovación en el espíritu de la mente, renovación en su mente, en su manera de vestir muchos, en su manera de hablar muchos, en su manera de comportarse, en su manera en general. Ahora es algo diferente. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo en nosotros nos hace diferentes. Como Él nos perdonó a nosotros, nos hace estar agradecidos con Dios y ser diferentes ante los demás.
evitando todas las raíces de amargura y todo lo malo que pudiera existir. Pablo nunca recomendó una religión mecánica o ritualista basada en acciones sin sentido. Tienes que hacer esto, y luego esto, y luego esto, y luego esto, como un ritual. No, porque no es de algo que yo pueda hacer de afuera para adentro, es algo que viene de adentro para afuera. No es cambiar de una religión a otra. Tiene que haber una transformación de la mente, del corazón, de la manera de hablar. Es a lo que Pablo está aludiendo. Como les he dicho en otras ocasiones, esto es el modelo bíblico, esto es el ideal. Ahora nosotros podemos decir hasta dónde podemos medirnos. ¿De acuerdo? Pablo nunca recomendó una religión mecánica o ritualista, estamos de acuerdo. Sin embargo, está hablando del Espíritu Santo, quien transforma la mente. El Espíritu Santo hace un cambio en mi vida, en mi manera de ser. Espíritu como sinónimo de mente. Pablo espera que los seguidores sean personas que piensan y llegan a comprender la validez de los cambios en la moralidad, en mi moralidad, en mi manera de ser, en mi ética, en lo que yo voy a hacer. Si tengo una tienda, voy a hacer pesas justas, balanzas justas, kilos justos, es lo que está diciendo. Anima a los creyentes, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Justicia, lo que es correcto, lo que es justo. Santidad, lo que es apartado para Dios. Y lo que es verdad, que no haya mentira, doblez, una doble intención en lo que se hace. Si se han quitado la vestidura del viejo hombre, esto puede ser bueno. Esto es lo que Pablo les está diciendo. La vestidura del nuevo hombre se ve en los cambios radicales con la vida anterior. Y yo he conocido personas que, mis respetos, así, de la noche a la mañana, cambiaron completamente su vida. Y he conocido otros que con el paso del tiempo van cambiando su vida. Y yo les puedo decir, por ejemplo, mi mamá, de su vida anterior a la vida que ella vivió después de Cristo, fue completamente diferente. Entonces es allí donde se ve el cambio de la vieja vestidura a la nueva vestidura. Y Pablo prosigue a tratar 3 pecados indeseables. 3 pecados que dice Pablo, quítenlos de ustedes. Es más, un 4º pecado. Vamos a ver cuáles son. Desechando la mentira. Quiere que lo quitemos de nosotros. ¿Qué dice Pablo? Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Yo voy a hablar lo que sea verdad, no voy a hablar mal de una persona porque es mentira, no voy a decirle mentira, no voy a decir verdades a medias, ni hay verdades, ni hay mentiritas blancas. ¿Es verdad o es mentira? Tan, tan. Y dice el Señor Jesús, sea su hablar sí, sí, no, no. Este imperativo es a la iglesia. El cristiano siempre debe hablar con la verdad. Y sobre todo en la iglesia, porque somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Cómo es posible que haya familias que se mantienen ocultándose las cosas entre ellos o diciéndose mentiras allí en el núcleo familiar? Entonces ya no se creen nada de lo que dicen, porque todo ocultan o todo cuentan a medias o dicen verdades, dicen mentiras. Los miembros de la iglesia son parte de un cuerpo de Cristo y merecen ser tratados con honestidad. Debemos de tratarnos con honestidad. Yo nunca le decía mentiras a mi mamá porque me conocía. Y si hagan de cuenta que me echaba de cabeza yo sola. Entonces dice, no digan mentiras. Otra es, airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Qué quiere decir? Sí te puedes enojar porque hay algo injusto, porque hay algo que no está correcto, porque hay algo que hicieron que no te gustó. Sí te puedes enojar, pero lo que no puedes hacer es que el enojo permanezca en ti semanas, meses, años, que deje de hablarle a la persona. ¿Qué quiere decir? Que no se ponga el sol sobre nuestro ojo. Fíjense,
que no se acabe ese día y comience otro y tú enojada. ¿Para qué dice Pablo? Puede haber disgusto, enojo, incluso dentro de la familia de la fe, pero no puede permitir que el enojo tome raíz, es a lo que iba, y pueda agravarse, que eche una raíz de amargura y que después yo tenga resentimiento, enojo contra esa persona. Eso es lo que no quiere Pablo. El mismo Señor Jesús se enojó y trastornó las mesas de las vendimias cuando estaban vendiendo afuera del templo. Pero no permaneció el enojo allí. Después salió el problema. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para lo que tenga. No robar, ni poquito, ni mucho, ni en el tiempo del trabajo, ni en X, no robar, nos exhorta Pablo. Y cuántas veces hasta por no dejar una pluma que nos gusta y nos hacemos los disimulados y ya nos quedamos con esa. ¿Sí me explico? No robar, porque delante del Señor lo mismo es una plumita que nos robemos 1,000,000 de pesos. Es pecado y Pablo dice, quítenlo de ustedes. ¿Quiere decir que había eso en la iglesia? Sí. ¿Y que estaba Pablo atacando ese problema? Sí. Estaba en la iglesia. Cometemos a veces esos errores, dice Pablo. Quítenlos de ustedes porque son de la vieja naturaleza. A veces hay cosas que sabemos que necesitamos que nos las recuerden. Había gente pobres que robaban para sobrevivir, como sucede en nuestros días. No es justificable. ¿Qué dice Pablo? También había ladrones profesionales que vivían del robo, como los ladrones de cuello blanco de los bancos, ¿verdad? Pablo dice que el robo es reemplazado por trabajo. En lugar de robar, trabaja haciendo algo. El mismo trabajo con esfuerzo para dar ejemplo del cristiano que se sostiene y no depende de los demás. No robando o hagan de cuenta que viviendo a costillas de los demás, como estaba sucediendo en la iglesia de Tesalónica, que nadie quería trabajar porque iban a venir de Jesús por segunda vez y ya no querían trabajar y cómo comían entonces. Entonces, ¿qué dice Pablo aquí? Que no, que trabaje y que dé ejemplo para los demás, que trabajando se puede ayudar a los demás. Vamos a la tercera parte. El cristiano debe enriquecer a los oyentes con sus palabras y evitar contristar al Espíritu Santo. Del 29 al 32. Híjole, vamos a pisar muchos talones, muchos callos. ¿A qué se refiere? Pablo prosigue a tratar un cuarto pecado. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Está hablando de las maldiciones? Sí. ¿Está hablando de las malas palabras? Sí. ¿Está hablando del chisme? Sí. De todo lo que podamos hablar que no sea bueno y que no sea grato y que no sea edificante para los demás. Corrompida se usa para describir un árbol podrido o un pez en descomposición. ¿De qué sirve un árbol podrido? De nada, más que para echarlo a la basura o a la leña. ¿Y cómo huele un pez podrido, un pez echado a perder? Horrible. Así dice que esto se compara. Corrompida se compara a esto. Pablo no solo está hablando de maldiciones o profanidades. Debe rechazar cualquier palabra o conversación que tiene el propósito de destruir a la persona, hablar mal de la persona o destruir a la persona en su forma de ser, o sea, decir de ella cosas negativas, ¿sí? Y luego dice, romper la reputación de la persona y las relaciones personales. O sea, también debe usar palabras que edifiquen, alienten al oyente. Que de las conversaciones con palabras de doble sentido, ¿sí? Que de eso entonces, también Pablo está diciendo que eso no edifica a los demás, a los oyentes. Ahora el apóstol interpone un pecado que insulta directamente a Dios. Ya vimos, las palabras que nos ofenden a nosotros, que nos hacen sentir menos. Muchas de las palabras que existen en el vocabulario del español como malas palabras en sí no son. Lo malo es la intención con la que se dice. Es exactamente lo que dice Pablo. Esas palabras mal empleadas son corruptas, son corrompidas, están deshechas, están echadas a perder. No dañes a los oyentes.
por un lado. Ahora, por el otro, ahora vamos a abordar qué con lo que hacemos y decimos con el Espíritu Santo que mora en mí. Ahora el apóstol interpone el pecado que insulta directamente a Dios. ¿Cuál? No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Cuando creí en Cristo, el Espíritu Santo vino a morar en mi corazón. Allí está. Cuando digo palabras deshonestas, cuando robo, cuando miento, cuando todo eso, el Espíritu Santo se contrista. ¿Qué quiere decir? Se pone triste, porque no le agrada. Una alusión a Isaías 63:10 que dice, donde el rebelde lastima y causa tristeza al Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es santo y mora en el creyente. Es santo porque es apartado, porque Él sí es santo, en santo, santo, santo en toda la extensión de la palabra. A pesar de eso, nunca se aparta de la persona. Aunque yo cometa pecado, aunque haga cosas que no le agradan, no se va de mí. Allí está, pero ¿saben cómo está? En lugar de estar en su plenitud, está así, sobrecogido, contristado, en un rinconcito. El pecado más mínimo a nuestros ojos afecta nuestra relación con Dios. Porque al yo robar, al yo mentir, al yo hablar mal de una persona, contristo al Espíritu Santo, y ya mi relación con Dios no es igual, porque no me siento digno de ir delante de Dios, y entonces el pecado me aleja de Dios, interrumpe mi comunión con Dios, aunque sea un pecado pequeño. El Espíritu de Dios es santo. Sigue diciendo Pablo, quítese de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Amargura brota como un resentimiento por algo en el pasado o en el tratamiento de la pareja, que se va creando allí amargura y se hace una raíz que hasta mi cabeza está así, adusta, fea, de la amargura que hay en mi corazón. Y eso me daña físicamente mi salud. Enojo, ira, enfatizando la hostilidad, resultando en gritería, insultos y contiendas en voz alta, perjudicando a todo oyente, gritando, diciendo, vociferando, diciendo cosas malas, despotricando contra la persona, que dañamos a la persona. Y a veces en la pareja dicen y sucede eso, y se crea una raíz de amargura, y al paso de los años se hace un hueco tremendo entre ambos. Maledicencia, que viene de la palabra blasfemia, revelando que la Biblia no limita la blasfemia solamente a Dios. Podemos blasfemar contra el Espíritu Santo, y es el único pecado que Dios no nos perdona, la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque es rechazarle, decir, tú no me sirves, entonces ¿cómo voy a alcanzar salvación? Malicia, envuelve cualquier acción o palabra que tenga la intención expresa de lastimar a otra persona, o lastimar su reputación, o pensar mal de todo lo que hace la otra persona. Siempre estar pensando, me quieren robar, me quieren hacer daño, esa persona es mala, esa persona tiene intenciones negativas, X. Somos llamados a ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. A eso sí fuimos llamados, no a lo anterior. Esto es parte de la nueva naturaleza. Debe ser bueno sin ninguna intención de causar daño a los demás. Debemos ser misericordiosos en el sentido de estar prontos para perdonar la ofensa. Es más, ya no me acuerdo, la olvido, la doy por olvidada. Dios también perdonó a vosotros en Cristo, nos dice Pablo. A mí me perdonó Dios a través de la sangre de Cristo. Bueno, entonces yo voy a perdonar a otros. En el judaísmo y en el cristianismo, la motivación a la compasión era de Dios, era para que Dios perdonara a la persona. Yo tener siempre la disposición de perdonar, de tener compasión con las personas. Lo que Dios hace sirve como una norma para que el creyente pueda ser misericordioso, porque ha sido objeto de la compasión de Dios. Si Dios tuvo compasión de mí, siendo como era, siendo como soy a veces todavía, y me perdona, ¿por qué yo no?
Todo esto lleva a tener una buena relación y alentarnos unos a los otros cuando estamos caídos, cuando estamos desalentados. ¿Por qué? Porque si desechamos todas esas cosas del viejo hombre, el nuevo hombre va a imperar y vamos a ser misericordiosos, perdonadores, alentadores, y vamos a hablar cosas buenas, no maledicencia, sino bendiciones. Espero que el Señor les bendiga mucho en esta semana y que el estudio de hoy les haya bendecido como me bendijo a mí. Y como dijo Pablo, no que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo al blanco para ver si logro así aquello para lo cual fui llamado. No que yo sea perfecta, sino que estamos luchando porque todo esto salga de nosotros. Padre, te pedimos de tu Espíritu Santo para que tome el control de nuestras vidas y que la vieja naturaleza, el viejo hombre salga de nosotros y nos revistamos del nuevo poder de Cristo para poder alentar a los demás con palabras buenas, palabras que edifiquen, palabras que levanten, Señor. Bendice a todos los que estamos oyendo, Señor, y ayúdanos para seguir adelante. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que el Señor les siga bendiciendo.